En Madariaga, el intendente Esteban Santoro presentó una denuncia penal contra la gestión anterior por irregulares en la licitación y adjudicación de la obra de jardín maternal que se prometió para el barrio Belgrano. Bienvenidos a la segunda edición de QM Noticias. Vamos a contarles toda la información, vamos a hablar de los temas más importantes de esta jornada y por supuesto los vamos a tener para ir de a poquito y en profundidad los más importantes para desarrollar. Aquí el primero, un jardín fantasma en Madariaga. Si yo les digo este título, ¿ustedes qué imaginan? ¿Que no se hizo? ¿Que lo derrumbaron? ¿Que debió estar en ese lugar y no está? Bueno, todo eso, menos lo del derrumbe, porque claramente nunca se llegó a construir, es parte de esta historia, una historia bien significativa, relacionada con cuestiones que tienen que ver con la anterior gestión en Madariaga, sobre la cual ahora está pesando una denuncia por parte del actual intendente municipal y de sus equipos. Les vamos a mostrar cómo debió haber sido ese jardín de infantes y lo que hay en su lugar, en instantes. Actividades, o no tanto, de la obra pública en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y nos vamos a detener en Madariaga y puntualmente en la construcción, o lo que debió haber sido la construcción, de un jardín de infantes hace un año atrás. Vean esto. Aquí estaba una publicación de fecha octubre del año 2015, un poquito menos de un año, con la indicación de que en 15 días iba a comenzar octubre y se hablaba de buscar el bienestar de la población. Así se firmaba el contrato con una empresa que hubo influencia, direccionamientos además, para beneficiar a la empresa adjudicataria de la obra. Eso que ustedes están viendo es el espacio, el lugar donde debería estar este jardín. Impresionante, ¿no? Allí están viendo ustedes el espacio, el terreno y lo que debiera ser ese jardín maternal. Un proceso administrativo que demoró varios meses llevó a que el intendente Esteban Santoro solicitara una confección de una denuncia a la Secretaría Legal y Técnica y Administrativa, advirtiendo que hay en realidad actividad probatoria verificada de que el exintendente Cristian Pedro Popovich actuó claramente en beneficio de Servicios Emiser Sociedad Anónima, coordinando en forma conjunta con otros funcionarios municipales e incluso posiblemente nacionales, actos concretos en pos de tal beneficio. Todo esto está sentado en una denuncia que ha sido presentada. La secretaria de Gobierno de la localidad de Madariaga es la doctora Mara Simiele y tiene la amabilidad de atendernos telefónicamente. ¿Cómo le va, doctora? Lorena Toso la saluda. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Lorena. Mucho gusto. Acá saludo a la audiencia también. Encantada, doctora. Bueno, lamentamos las circunstancias, ¿no?, en las que nos estamos comunicando. Hubiera sido mucho más feliz contar que este jardín se estaba inaugurando y que los chicos ya tenían un espacio donde poder ir y donde, por supuesto, educarse. Vamos a contarle un poquito a la gente, más allá del relato que yo recién les hacía, cuáles son aquellos datos que a ustedes les permitieron determinar que efectivamente había un direccionamiento de esta obra y seguramente también de los fondos, ¿no? Sí, esto en realidad se remonta al año fines del 2013, cuando se suscribe un convenio entre la Municipalidad de General Madariaga, en ese entonces el intendente municipal era Cristian Popovich, y el Ministerio de Infraestructura de Educación de Nación para la construcción de este jardín maternal en el barrio Belgrano, en este predio donde justamente también está el CAPS, que es un centro de atención primaria y un playón deportivo. Esto pasó por el ámbito del Consejo Deliberante. En ese momento, quien es el intendente y quien te habla, éramos concejales del bloque de la Unión Cívica Radical y obviamente acompañamos la convalidación de la suscripción de este convenio entre el municipio y el ministerio. Con posterioridad, el año pasado, principios del año pasado, pasa por el ámbito del Consejo también. Nosotros fuimos funcionarios del Consejo, o sea, concejales, hasta el día 9 de diciembre y a partir del 10 asumimos en el Ejecutivo Municipal. Entonces, el año pasado transcurre el proceso licitatorio. Una vez concluido, se envía por parte del Ejecutivo Municipal el expediente al Consejo Deliberante y también es
acompañado por medio de una ordenanza que salió en forma unánime por los 12 concejales y luego fue promulgada y se suponía que debía comenzar, como bien escuchaba tu presentación, el inicio de la obra. En ese entonces el proceso licitatorio tuvo 4 llamados de licitación, los primeros 2 fueron desiertos, era una obra estimada en casi 5 millones de pesos, se convoca un tercer llamado de licitación donde se presenta una firma que no es la que licita, pero queda fuera de la licitación por haber presupuestado un monto superior al presupuesto oficial. Y en el cuarto llamado es cuando aparece esta firma Emiser S.A., que termina licitando la obra del jardín maternal por cerca de 6 millones de pesos. Esto es todo lo que nosotros conocíamos desde el ámbito del Consejo. Las últimas novedades que teníamos... Claro, digamos que hasta ahí, más allá de los 2 llamados a concurso desiertos, etcétera y demás, hasta ese lugar medianamente las cosas estaban claras, digamos. Había una empresa, en todo caso, ganadora de una licitación y tenía que comenzar a cumplir con esa licitación. ¿Con qué se encontraron cuando llegan al Ejecutivo? Nosotros cuando asumimos, a partir del 10 de diciembre tomamos conocimiento de un decreto que había firmado la anterior gestión el día 9 de diciembre, donde quedaba desierta esta licitación pública. Este decreto fue suscrito el 9 de diciembre, publicado en el boletín oficial. En el mes de enero, febrero, recibimos intimaciones por carta documento por parte del Ministerio de Infraestructura y Educación en función de que se habían girado los fondos, el 50% para el inicio de esta obra, y bueno, lo que justamente nos pedían era que informáramos cuál era la situación de la construcción del jardín maternal, teniendo en cuenta que se habían girado los fondos y el decreto había dejado desierta la licitación. Ahora, doctora, entonces, estamos ya en 2016, ustedes asumidos el inicio de la gestión al frente de la municipalidad y llega esta intimación o este documento por parte del Ministerio de Planificación, que en realidad estamos hablando de un ministerio nuevo, no estamos hablando del viejo Ministerio de Infraestructura de Educación y Nación. Exactamente. Entonces digo, a partir de esto, me imagino que lo primero que hicieron fue empezar a buscar los papeles para saber a dónde fue girado ese dinero y dónde está. Exactamente. Bueno, a partir de ahí comenzamos a revisar toda la documentación, todo lo que había sido el proceso de licitación y demás, y ahí advertimos, revisando cuentas también, las cuentas tanto del Banco Nación, de Madariaga, como del Banco Provincia, donde el municipio tiene cuentas, y ahí advertimos que los fondos habían sido girados, pero que eran fondos afectados, eran de recursos afectados, y habían sido destinados a rentas generales el mes de noviembre 1.800.000 pesos de esos fondos. Y un poco más de la mitad, digamos. El jardín tampoco había comenzado la obra. Se elabora todo un informe que presenta el propio intendente municipal en el ministerio. Ante esto, a los 15 días tuvimos una inspección por parte del Ministerio de Infraestructura, vino una inspectora, estuvo aquí en Madariaga 2 días, verificando toda la documentación, verificando las cuentas, haciendo una inspección ocular del lugar, que era lo que vos estabas justamente mostrando, y bueno, obviamente esto determinó en una resolución por parte del Ministerio la semana anterior, que nos notifica oficialmente que debíamos devolver los fondos justamente que habían sido destinados para rentas generales por la gestión anterior, que sí nos daban la posibilidad de devolverlos en obra, esto es, empezar a construir lo que se llama los cimientos, la plataforma o la platea de lo que sería el jardín maternal. Está bien, ahora, digamos, en ese caso, ahí hay como una doble cuestión. Por un lado, las buenas intenciones, me imagino, también de la gestión, de que algo que había sido prometido, anunciado, girado los fondos, etcétera, finalmente se haga y la gente tenga en Madariaga la oportunidad de que ese jardín maternal se construya. Ahora,
quiero pensar en lo demás. Usted decía recién, 1.800.000 pesos habían sido girados a las cuentas digamos, toda la parte de rentas generadas, o cuentas generales, todo el uso cotidiano del dinero de la municipalidad. Si se había girado el 50% del valor de la obra, que era 6 millones de pesos en total, me está faltando casi la mitad del dinero girado. ¿Dónde fue a parar esa plata? No, el resto del dinero se encuentra depositado, pero no devuelto, obviamente, al Ministerio. Sí. Con lo cual, ahí es donde surge la intimación por parte del Ministerio, justamente para saber qué había sucedido en realidad con la totalidad del dinero y con la obra puntualmente. Obviamente la primera entrevista que tuvo el intendente Santoro no fue muy amena, porque obviamente, más allá de presentar toda la documentación, hasta que esto no lo verificaran y no corroboraran lo que justamente nosotros planteamos en ese informe, era como un manto de duda de toda esta situación. Claro. A partir de ahí viene esta inspectora, verifica esto y nos notifican la semana pasada esta posibilidad de reflotar la obra del jardín maternal, que hoy cuesta 9 millones de pesos. 3 más que en aquel entonces. 3 más de lo que ya había sido presupuestado oportunamente, pero previo a que comencemos el proceso licitatorio, debemos construir esto como manera de devolver al Estado Nacional los fondos girados y destinados para otro fin que no era el que tenía. Esto conlleva también por parte del Ministerio a que hagamos las presentaciones que se requieran. Nosotros ya habíamos iniciado. Doctora, entonces, perdón, porque también hay como un par de caminos paralelos respecto a esta situación. Por un lado, entonces, ese 1.800.000 pesos que fueron a parar a las cuentas generales del municipio lo van a devolver con la obra ustedes. Tenemos que devolverlo con la obra propiamente de lo que sería la platea o los cimientos del jardín maternal. Una vez que esto esté constatado por parte del Ministerio de que así está efectivizado y que equivale al valor de lo, girado para otro fin, recién ahí nos autorizarían a comenzar el proceso de licitación propiamente dicho. Claro. Y el otro camino paralelo a todo esto, está la denuncia realizada. ¿Quién se hace responsable de cómo se utilizó ese dinero? De por qué se anunció en el mes de octubre y en el mes de noviembre se decidió tomar ese dinero para utilizarlo en las cuentas generales del municipio? Me imagino que prácticamente sin avisarle a nadie, porque ustedes siendo concejales debieron haber sabido que esto iba a pasar y no se enteraron hasta que no se encontraron con las cuentas reales. ¿Quién se hace responsable de todo esto? ¿A quién le cabe esa responsabilidad? Evidentemente, nosotros iniciamos, cuando tomamos este conocimiento, comenzamos un proceso, un sumario administrativo que está en plena etapa de investigación, y en el día de ayer, puntualmente, el intendente planteó la denuncia penal formalmente, que quedó radicada en la UFI número 8, descentralizada aquí de la Ciudad de General Juan Madariaga, a cargo del fiscal doctor Walter Mercury. Obviamente, acá tendrá que analizarlo el fiscal y el juez que interviniente, pero evidentemente tendrán que tomarle declaración a todos los funcionarios intervinientes en esta cuestión, como es la Secretaría de Obras Públicas en ese entonces, el propio intendente municipal, quien era el intendente municipal Popovich, como cualquier otro funcionario, sea el secretario de Gobierno, secretario de Coordinación, como también algún tipo de indagatoria, supongo, que de parte de algún funcionario del propio Ministerio. Claro. Porque evidentemente es curioso que recién las intimaciones con un convenio suscrito en el 2013, con un proceso licitatorio realizado, con un contrato de locación de obra suscripto oportunamente con esta firma Emiser, con el anuncio del comienzo de la obra y repentinamente a 24 horas de dejar el gobierno municipal firmar un decreto dejando sin efecto la licitación, evidentemente es llamativo. Como así también es llamativo un convenio de rescisión de ese contrato de locación de obra que se suscribe el 4 de diciembre
con la devolución del fondo de garantía o fondo de reparo en la misma fecha. Evidentemente esto entendemos que hay una irregularidad, con lo cual es lo que planteamos a la justicia en materia de investigación. Doctora, Sí. Nosotros vamos a estar, por supuesto, siguiendo el tema. Le quiero agradecer que nos haya contado y nos haya puesto en autos de cómo está la cosa ahora. Es impresionante la imagen. Creo que esa imagen es la que habla por sí sola acerca de cómo se dieron las cuestiones respecto a este jardín maternal allí en Madariaga. Le mando un gran abrazo y gracias por haber accedido a esta conversación. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, cambio de página. Nos vamos al deporte, vamos a hablar de Juegos Olímpicos y vamos a hablar de la Sub-23.